Resetear los filtros mentales, reiniciar nuestra mente. Fíjense que así como periódicamente nuestro teléfono llega a un punto en el que se satura, cualquier equipo de cómputo que funcione con un sistema avanzado, pues va a depender del funcionamiento de la memoria. En un punto va a estar saturado de un montón de archivos que se convierten en basura, prácticamente en archivos que solo están causando problemas, en archivos que están estorbando el buen funcionamiento de esos sistemas electrónicos. Lo mismo pasa con nuestra mente. ¿Hace cuánto tiempo que no hacemos una revisión sobre el sistema de creencias o filtros mentales con los que estamos funcionando? Estos también tienen que ser reseteados periódicamente. Y me refiero a hacer un inventario porque, bueno, nosotros no tenemos un botón, como pasa en el caso de los dispositivos electrónicos, al cual lo dejamos presionado y se reinicia o se borra algo. No, en nuestro caso el trabajo es un poco más complejo. Pero tenemos que revisar cómo estamos pensando, cómo estamos percibiendo la vida, cómo estamos encarando el mundo que nos rodea a partir de los aprendizajes que cargamos, pues a veces desde que éramos niños. Los filtros mentales son la manera en cómo percibimos el mundo, la forma en cómo nos tomamos las cosas que nos pasan, qué tanto personalizamos los sucesos de la vida y nos enganchamos con ellos, o qué tan fácil nos resulta darle la vuelta a la página, dejarlos pasar. Esto va a variar de persona a persona, pero todos, cual más, cual menos, tenemos un amplio almacén de conocimientos de algún tipo de software que fuimos integrando, que fuimos introduciendo en nuestro mundo mental, en nuestro aparato psíquico. Y esos filtros mentales, por ejemplo, pueden girar en torno a la forma en cómo percibimos a la gente y las cosas que hacen. Así nos importa demasiado la opinión ajena porque así aprendimos mediante esos filtros a creerlo, a pensar que la opinión de la gente era a veces demasiado importante, más que la propia opinión, y eso pues evidentemente nos va generando una profunda dependencia. Cuando no reseteamos ese filtro, vamos a ser personas que a lo mejor si desde niños estábamos muy dependientes de la aprobación de papá, de mamá, de los maestros, de alguien de la familia que nos pareció una figura de autoridad muy importante y no logramos sentirnos lo suficientemente aprobados, validados, suficientes, pues vamos entonces a estar buscando, conforme los años pasen y nos hemos convertido en adultos, la aprobación de los demás, el que se nos dé la palmada en el hombro, el que la gente esté de acuerdo con las decisiones que tomamos para atrevernos a dar un paso. Y eso simplemente es terrible. Tenemos que resetear ese filtro mental entendiendo, haciéndole ver a nuestra mente inconsciente a través de la reflexión, del análisis, que bueno, estamos en este año en particular, en este presente, en el aquí, en el ahora, y que estas cosas que sentíamos, este miedo a ser desaprobados, pues se remonta a etapas de nuestra vida cuando éramos probablemente muy pequeños. Tenemos que entender que el tiempo ya pasó, que crecimos, que no podemos seguir todavía evaluando, percibiendo al mundo desde aquellos estándares con los que nos educaron nuestros padres, con los que nos hicieron sentir cuando éramos niños, que iban a estar en desacuerdo con nosotros y que iban a molestarse o a enojarse si si nosotros no hacíamos lo que ellos esperaban. Esto, amigos, ya cambió, esto tiene que quedar atrás. También tenemos algunos filtros mentales que evocan miedos del pasado, cosas con las que en algún momento de nuestra vida nos asustábamos mucho, y esos miedos pueden ir conduciendo a una especie de parálisis, a cosas que no nos atrevemos a hacer simplemente porque tenemos la inseguridad, el temor de que quizá vamos a fracasar, quizá nos va a salir mal, tal vez procedemos de una familia que era muy punitiva, muy castigadora, y que si cometíamos el mínimo error, pues éramos reprendidos y éramos recriminados, y entonces pues crecimos sintiendo que lo hacíamos mal, que no éramos dignos de confianza, que íbamos a recibir una reprimenda, un regaño por aquello que estaba mal hecho, y entonces fuimos creciendo con estos temores, y de pronto ya en la vida de adulto no nos atrevemos a hacer ciertas cosas porque estamos bloqueados por ese medio. Una paciente que no manejaba, tenía ya alrededor de 40 años y me decía pues que exactamente no entendía el por qué no manejaba, por qué no se atrevía a manejar. Ella pensaba que no podía, que no era buena. Y resulta que en ese proceso que trabajamos en terapia, en una experiencia regresiva, pues logramos llegar a recuerdos de su mente cuando ella era apenas una preadolescente y que le pidió a su papá que le enseñara a manejar, y el papá se expresó de una forma muy despectiva, la minimizó, le hizo sentir que ella era tonta y que no iba a poder manejar, que porque no era lo suficientemente inteligente, quizá como sus hermanos. Y entonces, pues mi paciente, que en aquel tiempo tenía, pues, no sé, menos de 15 años, pues se quedó muy fijada
a esa etapa de su vida, a esa experiencia, a ese comentario de evaluatorio que le hizo una figura muy importante que era papá, y desde ahí se quedó con este filtro mental de que yo no puedo hacer las cosas, no soy buena manejando. Pero lo curioso es que nunca lo había intentado, o sea, ni siquiera se había sentado en un vehículo a encenderlo, a tratar de moverlo, a que le dieran clases, porque su filtro mental le decía: eres tonta, no puedes hacerlo, no lo vas a hacer bien. Y ella lo creyó. Entonces, el gran problema no es como que irnos a perseguir a las figuras de la infancia que nos sembraron tonterías en nuestra mente. Lo importante es preguntarnos por qué seguimos creyendo lo que le enseñaron al niño, al adolescente, por qué mi visión como adulto no está tomando las riendas de lo que yo soy en el aquí y en el ahora, y decimos adiós a esos filtros mentales y nos atrevemos a hacer las cosas. ¿Cómo se va a romper el filtro mental del miedo? Simplemente atreviéndonos. ¿Cómo voy a eliminar este temor de hacer el ridículo si me pongo a bailar? O esta idea loca de que voy a ahogarme en la alberca aunque traiga flotador o aunque esté ahí el instructor. No va a haber un momento en el que yo, sentado frente a la pista de baile o sentado en la orilla de la alberca, el temor desaparezca y entonces por arte de magia algo me transforme, o alguna terapia especial que me haga ahí sentado en la orilla vencer esos miedos. No existen, no va a pasar. Entonces tenemos que ser muy conscientes que la única forma de romper con esos filtros mentales del no voy a poder, del me voy a ahogar, me va a pasar algo, es obviamente con precauciones debidas, con profesionales que nos asesoren, pues atrevernos a saltar la alberca, atrevernos a bailar, a pasar a la pista, y quizá durante el estar haciendo esos primeros pasos o esos primeros ejercicios de natación vamos a sentir miedo o temor o vergüenza, pero la clave es hacerlo con todo y el temor, con todo y la vergüenza, porque ese tipo de emociones negativas, esos filtros mentales, no se van a ir nunca de nuestra mente por arte de magia. Mientras no enfrentemos las cosas con todo y el miedo, con toda la inseguridad o la incertidumbre, esos filtros simplemente no van a irse. Otras veces crecimos con filtros mentales que nos hacen creer que somos malos, que quizá no merecemos triunfar, que el éxito, el dinero no es para nosotros. Y hay personas que se van saboteando cada plan, cada proyecto que empiezan, cada negocio que intentan echar adelante. Se sabotean porque en el fondo creen que no son lo suficientemente dignos o merecedores de que les vaya bien en la vida, de que haya prosperidad en su camino. Y entonces rechazan la riqueza, y entonces rechazan el bienestar y el crecimiento, y están quejándose de las circunstancias adversas de la vida y de las malas finanzas, pero no se atreven a hacer bien las cosas, a dar el paso, a arrancar ese negocio, a administrarse como tendrían que hacerlo, a arrancar ese proyecto, porque están detenidos por el filtro del no merezco. Por supuesto que ese filtro es inconsciente, no siempre recordamos con exactitud el cómo aprendimos a creer, por ejemplo, en la pobreza, pero muy frecuentemente viene de historias en donde oímos a nuestros padres tal vez decir que el dinero no alcanza para nada, que todo está carísimo, que todo está muy difícil, que a ver cómo le hacemos en la semana, que pues Dios dirá, pero que ahorita no hay dinero y que esto está terrible. Y entonces crecimos, y yo no digo que no, puede ser que vengamos algunas personas de historias de ciertas privaciones de cuando éramos niños, pero pues en muchas ocasiones ese escenario ya cambió. Hoy somos personas que están trabajando, que tienen recursos, que tienen inteligencia, que tenemos ciertas habilidades financieras y que podríamos mejorar nuestra existencia, pero no nos atrevemos porque seguimos enganchados al filtro mental de la carencia, al filtro mental de la pobreza. Gente que se pone incluso a ahorrar dinero, a guardarlo casi que abajo del colchón y sin que esté produciendo nada. Y hay gente que acumuló mucho dinero ahí guardado y que vivió de una manera muy terrible, casi que miserable, con muchas limitaciones, porque estaba ahorrando para el futuro, porque estaba pensando que algún día lo iba a ocupar y que algún día podía quedar en pobreza o caer en alguna desgracia. Y resulta que esa persona se muere y nunca disfrutó todo el dinero que había guardado, porque sus filtros mentales lo mantuvieron, a pesar de que la realidad del presente había cambiado y que ya no era como la del pasado, pues lo mantuvieron fijado, atado a esa creencia negativa, poderosa, que tenía que ver con muchos años atrás. Otro paciente me decía que no confiaba en sus amigos, que no les platicaba ciertas cosas porque tenía miedo a que le hicieran bullying, a que se burlaran de él. Era un paciente de más de 30 años y le pregunté: ok, ¿qué te han hecho tus amigos? ¿En qué momento te han faltado al respeto o agredido emocionalmente y que por eso no confías en ellos? Y me dice: bueno, no, ellos no me hicieron nada, no, nunca pasó. Y bueno, y entonces le digo: ¿por qué? ¿Por qué esta inseguridad de hablar con ellos, de abrirte, de confiar en ellos? Y me dice: pues por lo que ya me pasó antes, acuérdese lo que le platiqué. Y yo: ¿de qué? ¿A qué te refieres? Sí, que me hicieron bullying, que me maltrataban algunas personas cuando estuve en secundaria. Y entonces le digo: a ver, espérame, o sea, estás diciendo una barbaridad.
¿Cómo puedes culpar a tus amigos del presente de cosas que ocurrieron hace más de 20 años y que entonces les estás pasando la factura a ellos de algo que ellos nunca te hicieron, de algo que tú viviste en otra etapa de tu vida cuando eras un niño, un preadolescente, por parte de otras personas que yo creo que ya ni siquiera se acuerdan de quién eres o que ya cambiaron quizá, pero no son las mismas personas, sea como sea. Pero los filtros mentales de esta persona estaban con esta creencia de que la gente no es digna de confianza, los amigos fallan, los amigos te traicionan, los amigos te hacen bullying, y entonces estaba reduciendo las posibilidades de conocer gente nueva, de que esa gente nueva en su vida le aportara cosas positivas, y entonces frenaba la confianza y no dejaba que nadie se acercara a profundidad hacia las cosas más significativas de su vida y le restringía la confianza. ¿Y todo por qué? Por esos filtros mentales del pasado, por esa creencia absurda de que los amigos te fallan, de que los compañeros te pueden traicionar. Y claro, estuvimos trabajando en terapia para que él les diera a las personas del presente el lugar que se merecen, la oportunidad de empezar de cero, la oportunidad de no estarles cobrando facturas a la gente del pasado y traerlas hacia el presente para que los de aquí y el ahora pues estén pagando por cosas que ellos nunca nos hicieron, amigos. Entonces tenemos que trabajar también en ese reset, en ese reiniciar nuestros filtros. Hay muchos filtros más de los que yo quisiera platicarles, pero bueno, ya en otro momento hablaremos de otros filtros mentales distintos. Les dejo mi número, es 833-127-8169, Gabriel Rubio, psicoterapeuta. Así me encuentran también en redes sociales y pues ojalá que sea la oportunidad, amigos, de resetear sus filtros mentales, porque al igual que la computadora, que el teléfono, de repente nuestra mente también se llena de mucha basura y tenemos que liberar espacio. ¿Para qué? Para un mejor funcionamiento. Cuídense mucho.